aquí está una prueba más de lo que nosotros hemos venido diciendo y es la falta de voluntad de la actual administración, quizás el poco me importa, para resolver el problema del agua en Azuero. ¿Qué es más importante, me pregunto yo en este momento? Que los habitantes de la península de Azuero, todos, que no sé cuántos son, sé que en Chitré hay 60.000 según el censo, tengan agua potable, o la adquisición de dos aeronaves Casa C-295 por un monto de 109.2 millones de dólares, así como el suministro de 4 aviones A-29 Super Tucano por 76.3 millones de dólares. Aquí estamos hablando de 110 más 76, 186 millones aproximadamente en estas dos compras excepcionales, contratos excepcionales. Eso significa no licitación, cómpralo y punto. Y que los residentes de Azuero, principalmente Chitré, distrito, La Villa, distrito, Las Tablas y Guararé, un año sin tomar agua potable. Explíquenme la lógica de algo como esto. Alguien que por favor logre que yo pueda entender que Papá Estado, administrado por el gobierno del presidente José Raúl Mulino, en este año le haya dado mayor importancia a la adquisición de aviones de combate y creo que un helicóptero por aquí, de estas aeronaves pues. Son 2 y 4, 6, que al agua potable para los panameños. Si alguien logra que mi mente se abra al entendimiento para esto, wow, háganlo por favor, pero yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender que nos gastemos esa millonada de dinero en esto, mientras miles de panameños están sin agua en este momento. Con esa cantidad de dinero, estamos hablando de que en la actual administración, entre julio del 2024 y septiembre del 2025, no hemos contado octubre, noviembre, diciembre y de enero a abril, nada más estamos hablando de 15 meses, ya se han hecho contratos excepcionales sin licitación por 1.237 millones de dólares. Estamos hablando de 4.110 contratos excepcionales. Cuando eso lo hacía otro gobierno, el escándalo se escuchaba allá en Irán, la bulla, el alboroto de quienes se oponían. Hoy hay muy pocas voces que advierten este tipo de cosas, que hay que advertirlas, que hay que denunciarlas, que hay que hablar de ellas, porque no puede ser. A mí la lógica me indica que el agua potable es mucho más importante que 6 aeronaves. A mí eso es lo que me indica la lógica de cualquier humano, el sentido común, que es el menos común de los sentidos. De un niño de primaria, tú le preguntas qué es más importante, el agua o 6 aeronaves. Y yo te aseguro que arreglamos el problema del agua y nos queda plata para comprar un par de aeronaves. Pero eso demuestra simple y sencillamente falta de voluntad. Deja eso. Esa gente por allá. Y por eso yo decía que ojalá y sea cierto, y me trago el nacionalismo que
los ingenieros estadounidenses van a ir, o fueron, o irán, no sé, porque no se ha publicitado el tema, a revisar el tema del agua en Azuero. Pero lo grave de todo esto es que si estos ingenieros le dicen al gobierno nacional lo que hay que hacer y su diagnóstico, y no hacen absolutamente nada o no lo comunican, ¿de qué vale? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ninguno. Y yo no sé si nos enteraremos realmente de qué es lo que está pasando en Azuero y cuál es la fórmula. Ya hay decenas de opiniones de expertos panameños que saben perfectamente cuál es el problema y qué es lo que hay que hacer. Y lo primero que hay que hacer es cambiar la toma de agua de donde está y ponerla lo más cercano a el nacimiento del río La Villa. Eso hasta un niño de kinder lo sabe. Ah, no, es que cuesta mucho, cuestan más 6 aviones. Cuestan más 6 aviones de combate. Nosotros, ¿qué somos? ¿Qué nos estamos creyendo que somos? ¿El ejército de qué? Esos 6 aviones nos los tumban con un dron. Con un dron nos tumban los 6 aviones. Por amor a Dios. Entonces, gastar dinero en esto y no tenemos agua. Por amor a Dios. Eso es como comprarse un auto de alta gama y no tener plata para echarle gasolina. Así de sencillo. Entonces, yo creo que la lógica es la que debe imperar en este momento. La lógica humana, el sentido común, el amor al prójimo. Y nos decían inhumanos. ¡1 año! Y no han podido, hombre, corrijo, no han querido resolver el problema. 1 año. Mayo. Y en el mes de mayo voy a tocar este tema todos los días, en conmemoración a la tragedia del agua en Azuero, para que sepan, ¿eh? Todos los días voy a hablar del agua aquí. Yo no sé si las otras provincias del país entienden, comprenden lo que es vivir sin agua potable por 1 año. Yo no sé, pero creo que hay que ser solidarios. Porque la mayoría de los panameños tienen algún conocido, algún familiar en Azuero. Alguien de Azuero. Decía un señor esta semana por allá, me contaban, desde que limpiaron las tuberías en la arena, ya yo estoy tomando agua porque limpiaron las tuberías. Señor, y no me ha dado nada, dice. Ey, las tuberías es lo de menos. Lo que está dañado y contaminado, envenenado, es el agua. Pueden poner las tuberías nuevas. Que el agua es lo que está contaminado. Y si usted está tomando esa agua, sepa que hoy quizás no le va a pasar nada. O quizás le dé un problema gastrointestinal o una salmonela. Pero día a día, ese veneno, que no es nada más temas de porquerizas, que ese es otro tema que hay que resolver también, porque de nada vale hacer los cambios que haya que hacer y seguir arrojando las porquerías de las porquerizas, de los crematorios, de las barriadas al río. Esto no es un tema exclusivamente de porquerizas. Este es un tema también de los pesticidas, los químicos que se utilizan para fumigación en la región de Azuero. Pero usted ha visto algún operativo más de las autoridades para revisar o establecer los controles, la supervisión. ¿Usted ha visto algo más después del alboroto que formaron aquella vez? Que todo el mundo se fue para Azuero, se mudaron para Azuero todo el mundo. No he visto más nada. Y el señor presidente 1 año.
un año va a cumplir y no ha ido a Chitré y a Los Santos, a Herrera y Los Santos, a ver exclusivamente el tema del agua. No ha ido un día a meterse de lleno, a hacer un gabinete y revisar él personalmente lo que está pasando en Azuero. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿Qué les indica? ¿Qué les dice? O sea, el olfato algo tiene que decirles, señoras y señores. Lamentablemente es así. Así que por acá quería también hablarles, ya Elisbeica les leyó la derogación por parte del presidente del decreto de las plataformas. Hoy vamos a hablar de eso aquí en Noticias 180 con nuestros invitados. Creo que fue una medida saludable, pero me queda la duda, ¿se consultó con alguien al momento de firmar este decreto? Que lo firmó el propio presidente de la República. El decreto número 10 el 16 de abril del 2026 lo firmó el presidente y ahora tuvo que derogarlo por la presión popular. Y lo más lamentable de todo esto es que, como lo decíamos ayer, llevaba o ponía en manos de las prestatarias ya el control, el monopolio del transporte selectivo en este país. Y yo hacía una pregunta ayer. Señoras y señores. Aquí voy a ver, porque quiero que ustedes vean. ¿Quiénes son los dueños de las prestatarias? Porque dicen que eso es privado. Pero qué sabroso. Esto es como las notarías. Qué sabroso que el Estado te dé certificados de operación gratis y tú hagas grandes negocios con esos certificados de operación. Y que nadie supervise, nadie vigile, nadie audite. Porque la pregunta siguiente es ¿quién los audita? Porque las prestatarias existen porque existen los certificados de operación. Sino que van a administrar. ¿Quiénes escogen a los dirigentes de estas prestatarias o administradores? ¿Quiénes? ¿Se hace alguna elección? ¿Se cambia? ¿Hay una junta directiva? ¿Qué beneficio recibe el transportista de estas prestatarias? ¿Cuánto los beneficia? Yo veía gente protestando ayer en la asamblea y me preguntaba, ¿qué beneficio reciben este poco de gente que se está asoleando ahí afuera de la Asamblea Nacional? ¿Cuál es el beneficio que reciben? ¿Les dan préstamos? Porque ellos reciben millones de dólares al año, para que ustedes sepan, las prestatarias. Préstamos blandos con intereses bajos para que ustedes puedan comprar sus carros nuevos. Les consiguen la placa más barata. Les hacen trámites, los ayudan si necesitan para un tema familiar. ¿En qué los ayuda la prestataria? ¿En qué se benefician los usuarios de estas concesionarias, de estas prestatarias? Yo usé el término concesionaria, es prestataria. La única concesionaria que hay en Panamá es Mi Bus. Y la otra pregunta es ¿quién los protege? ¿Quién protege a estas prestatarias? ¿A alguien? Y yo sé quiénes son los que los protegen. Tienen gente en la asamblea, tienen gente en el ejecutivo, tienen gente en los partidos políticos. Eso es lo que pasa, señoras y señores. Y voy a hacer un paréntesis porque dentro de todas estas cosas que uno vive a diario en este país, yo me preguntaba ayer en qué quedó la explosión ocurrida debajo del Puente de las Américas.
No se ha dicho más nada, 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 nada de la empresa involucrada en la explosión que causó una muerte, 2 heridos y que pudo haber generado daños en el puente de las Américas, porque si no hubiese generado, si no hubiese la duda, hoy estuviera pasando por el puente de las Américas todos los carros habidos y por haber, y no están pasando. Entonces, por favor, alguien que me diga, por favor, alguien que me diga, por ahí está el señor Rodríguez. José Gabriel, para que le dé paso. Alguien que me diga qué protección tiene esta empresa que no hay, que no le pasa nada, que no pasa nada, absolutamente nada, señoras y señores. Ayer me decía una persona que me escribió, me contaba una serie de cosas que pasan con las prestatarias. Estoy tratando de buscarla para que ustedes sepan, y me quedé con la boca abierta. Eso fue ayer, voy a ver si lo encuentro. Ayer en horas de la mañana, una persona que me escribió y me narraba todo el billete que reciben precisamente estas prestatarias. Y estoy aquí buscando rapidito para contarles a ustedes de qué se trata, estimados amigos. Vamos a ver, aquí está. No, este no es. ¡Wow! Se me está perdiendo la información. Y me hablaban de cientos de dólares y que cada prestataria cobra lo que le da la gana. O sea, no estamos hablando de que es un precio fijo. Álvaro, ¿y a quién le rinden cuentas? ¿Y a quién le rinden cuenta? Exactamente. Aquí vamos a ver si es esta. No, tampoco. Pero aquí me hablaban de que hay que pagar de todo a estas prestatarias y cuáles son, insisto yo, con el tema, los grandes beneficios que reciben los transportistas, que yo veía ayer precisamente algunos conductores de taxis aplaudiendo y apoyando a los dirigentes de estas prestatarias. Así que lamentablemente, wow, no lo encuentro por aquí, pero si lo encuentro, se los voy a compartir, señoras y señores, porque lamentablemente aquí no hay control sobre nada en este sentido. Parece que ellos tienen el monopolio, son los dueños de el transporte en este país y los taxistas siguen cruzando o tratando de pasar el Niágara en bicicleta. Álvaro, y si eso está así, si no hay controles, si no hay una verificación exacta, si no hay una rendición de cuentas, ¿con qué sentido llevamos a las plataformas hacia allá? A sumarse a ese desorden, porque es lo que escucho que hay allí, un desorden. Darle más chenchen, más poder. Dice, no es $100 la carta aval. La carta aval antes costaba $25. Luego, cuando se crea la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre mediante una reforma de la Ley 14 del 26 de mayo del 93 por la Ley 34, o sea, se hace una reforma en julio del 99, se introduce la obligatoriedad de que para sacar la placa se tenía que hacer por medio de las prestatarias o concesionarias, y allí fue cuando se elevó el precio de la misma. Antes, escuchen bien, la carta aval costaba $25, la placa $10, el sticker $1, o sea, por hacerte una carta, $25. Pajisalvo $1, Pajisalvo con ellos.
eran $37 que tenían que pagarle a la prestataria estos señores, los taxistas. Ahora la placa $10, sigue costando $10. El sticker $1, el pajisalvo $1. No sé qué quiere decir ST. Si alguien me dice $12, otros trámites $130 para un total de $154 que recibe la prestataria y la placa cuesta 10. Y tengo entendido que el transportista, si no está adscrito a una prestataria, no puede sacar la placa, no puede circular porque necesita la carta aval de los dueños del transporte, que son las prestatarias. Hay prestatarias que cobran hasta 200 por sacar la placa. No hay control, cada uno cobra lo que le da la gana. La mayoría de los que estaba allí en la manifestación de ayer son de prestatarias. Subtotal es ST, $12. Me dice esta persona, Canatra, wow. Le pregunto a los taxistas, porque esto es con los taxistas, ¿qué beneficios reciben ustedes de Canatra? Alguien me puede llamar ahí, pero que sea taxista. ¿Cuáles son los beneficios que ustedes reciben de las prestatarias, de Canatra, los préstamos que les dan, los apoyos cuando los necesitan? Porque puedo estar equivocado, puede ser que sí los apoyan y que sí cuando tienen un problema les dan apoyo, les dan dinero, les dan comida, puede que sí. Y yo esté equivocado, que las llantas se le dañaron y le den un apoyo para comprar las llantas. Y sáquenme de la duda, ¿no? 229-0082, 229-5982 es la línea telefónica, porque ahora se fueron